Estamos en el campo de concentración mejor conservado del mundo. Estamos en el campo de Mauthausen, estamos a 40 minutos de la ciudad de Berlín. Pues familia, estos son los hornos crematorios que se utilizaban, es donde estaban las cámaras de gas. Esta es la horca, familia, ¿veis? Los dos agujeros que había, se metían estos palos y ahí se ahorcaban las personas. La verdad que pelos de punta y todavía no hemos visto los barracones, familia. De hecho tengo, no sé si es la sugestión, si es el lugar, escalofriante, ¿eh? Que ahí se colgará a las personas en mitad de todo el campo de concentración y dejarán ahí el cadáver durante X tiempo para que la gente lo viese. Mercedes, Ford, incluso industrias Bayer de medicamentos trabajaban con estos campos de concentración, por eso había tantos, 1196 campos de concentración. Único campo de concentración, o se dice que es el único campo de concentración que se conserva tal y como se vivió en esa época. Este campo de concentración nace primero por la crispación política. He de decir que para poder entenderlo tenemos que entender primero el contexto político. Después de la Primera Guerra Mundial abdica el Kaiser Guillermo II. He de decir que en ese momento acaba la monarquía, ya no hay monarquía en Alemania. Ahí es cuando empieza a gobernar Bismarck, que nos sonará a todos. Un año después de que Bismarck unifique a Alemania, esta es condenada a firmar el Tratado de Versalles, es decir, a pagar una multa enorme por la Primera Guerra Mundial, por todos los daños ocasionados y por todo el gasto que hizo a los vencedores, como puede ser Francia, como puede ser Bélgica, Estados Unidos. Entonces tenían una deuda increíble, no se podía apenas pagar, había muchísima hambre en el país. Entonces la crispación hizo que se votara a un partido como es el de Adolf Hitler, antisemita, y también hizo que le votaran porque como que quería ir en contra de los que le habían hecho firmar el Tratado de Versalles y que su pueblo dejara de pasar hambre, porque también Francia había invadido zonas que tenía Alemania con carbón y demás, entonces se estaban apoderando de su economía. El movimiento que quería hacer Hitler, que si no me equivoco en el 34, no sé con exactitud el año, se conoce como el Día de los Cuchillos Largos, que en el propio partido de Hitler se mató a la parte más liberal del partido, se les asesinó y Hitler sabía de ello y dejó que se hiciera, y eso lo hizo la parte más conservadora. Entonces ahí ya teníamos que el partido se había roto. Ese partido hizo que sus propios mandatarios murieran. Ahí es cuando empezó la radicalización. Después de eso se cogió a la multitud de políticos y se les metió en los campos de concentración como este. Los primeros años eran de políticos comunistas y demás, que decían, joder, les vamos a hacer trabajar en vez de estar haciendo un gasto, aparte de darles de comer y demás, lo que hacemos es mano de obra gratuita. Pero esto cerró en el 34, tras lo de los cuchillos largos que os he contado, hubo como un parón. En 1936 empieza a meterse ya aquí al pueblo judío, siendo esclavo y estando sometido a trabajos forzados a diario. No solo eso, sino que se experimentaba con los judíos, en este campo de concentración en concreto, inyectaban a lo mejor virus, bacterias, para ver cómo reaccionaban a ello, les hacían enfermar así porque sí. Incluso mucha gente fallecía por hambre y por agotamiento porque estaban en unas condiciones insalubres e infrahumanas. Pero esta no es la única historia del lugar. En abril del 45, los rusos y los polacos liberan este lugar. Previamente ya se había desalojado gran parte de los judíos hacia afuera, hacia otros campos de concentración, y a esos judíos, los que no podían caminar o desvanecían, les disparaban y les mataban, les dejaban en el camino. Los que quedaron aquí fueron liberados por los polacos y por los rusos, pero este campo de concentración continúa su historia 5 años más. Después de abril del 45 llegan los rusos y a todos los nazis y a todas las personas que habían colaborado con los nazis los meten aquí en este campo de concentración durante 5 años, muriendo hasta 15.000 personas en esas fechas, y se dice que cuando los nazis habían fallecido hasta 30.000, así que unas 50.000 personas aproximadamente han perdido su vida en este campo de concentración. Los nazis que estaban aquí murieron por desnutrición y murieron por enfermedades. Ninguno fue metido en cámaras de gas, ni tampoco se les quitó la vida de la manera que se hacía en la época nazi, que era con un disparo en la nuca. Esas dos maneras de morir eran las más comunes durante el imperio nazi en este lugar. Sin embargo, los rusos se supone que no lo hicieron. De las 45.000 personas que os dije que murieron, unas 30.000 y 15.000, aparte de ello se sabe que murieron muchísimas más personas que bajaban de los camiones y directamente eran fusilados, sin pasar a hacer el recuento de los nombres, de la cantidad de personas y demás. Con lo cual es muy impactante saber que seguramente más de 50.000 personas han muerto en el campo de concentración que ahora mismo vamos a visitar. Vale familia, pues este es el mapa del campo de concentración. Esta es la parte que vamos a visitar porque todo el campo de concentración son 370 hectáreas.
Esta era la fábrica de ladrillos que tenían, donde al principio explotaban hasta el año 41 a toda la gente. Lo que pasa es que tenían que venir desde aquí hasta aquí a trabajar, y eso era mucho tiempo y mucho cansancio. Así que al final se optó por poner ahí una parte de barracones para que ya trabajaran directamente unos en la mayor fábrica de ladrillos que ha existido en esa época en Alemania. Esto de aquí estaba todo hecho para la industria del automóvil, incluso Mercedes se llegaba a fabricar aquí. Este primer campo de concentración, que es el que vamos a ver, la primera parte, fue una referencia y fue modelo para el resto de campos de concentración de la Alemania. Porque he de decir que Alemania tenía 1196 campos de concentración, siendo todos los de Alemania campos de concentración y sobre todo los del este campos de exterminio. Se sabe que por lo menos de exterminio hubo 7 campos de exterminio. Mayoritariamente se supone que lo demás ha sido campos de trabajos forzados. Y nada, ahora mismo estoy a punto de entrar en lo que es el interior del campo de concentración. Mirad, hay mucha gente porque es un sitio muy turístico, pero me ponen ya los pelos de punta, ¿eh? Este lugar se eligió también porque estaba muy conectado mediante el agua, porque tiene un puerto muy cerquita por donde podían llegar con barcos para sacar todo el material de construcción, los ladrillos y demás, y aparte todo el material de la industria armamentística que se realizaba aquí después de los primeros años, que ya pasó a ser todo fabricación de la guerra. Entonces era muy importante esa conexión, además de la ferroviaria. Tenía conexión directa con Berlín. Por cierto, gente, lo voy a decir muy bajito, pero no lo entiendo. La peña se está haciendo fotos en la entrada, ¿sabes? En plan fotos familiares. El padre, la madre, el hijo, en la puerta del campo de concentración. O sea, no sé, tener una foto del campo de concentración. Pero, por cierto, he de decir que parte de los barracones pues ya no están, porque después de que los soviéticos estuvieran, habían pasado ya 6 años de la guerra en el año 51, que esto se quedó totalmente abandonado, pues el pueblo vecino utilizó esto para restaurar sus casas, para construir nuevas viviendas, para calentarse en el invierno. Entonces fueron utilizando el material de algunos barracones, por eso lo veis así. Pero bueno, todavía quedan, quedan barracones. Allí quedan barracones y por aquí quedan más. Pero para que lo sepáis, como os he dicho antes, Mercedes, Ford, incluso industrias Bayer de medicamentos, trabajaban con estos campos de concentración, por eso había tantos, 1196 campos de concentración, porque grandes empresas se apoyaban y financiaban sus proyectos a través de la mano de obra barata que les ofrecían en los campos de concentración, y así también aumentaba la economía e invertían más dinero en los campos de concentración y tenían más dinero para financiar la guerra. Eso los primeros años, porque luego ya pasó casi todo a fabricarse cosas de guerra, pero es muy impactante que grandes marcas han sido las partícipes en que estos campos de concentración funcionen. Y en este lugar había españoles, incluso el alcalde de Zaragoza, que era republicano, acabó aquí en este campo de concentración, y muchísimos más. Es increíble, pero es cierto. Franco mandaba muchísimos españoles republicanos a trabajar con Hitler y eran mano de obra pues aquí en campos de concentración. Esta es la placa familia de conmemoración que está aquí a la entrada. Estamos viendo aquí, desde aquí, ya algunos barracones. Allí están las cocinas, allí la enfermería. Eso que veis aquí ponían la horca, ponían 2 horcas, que se supone que las vamos a ver dentro de la cocina, no sé por qué las tienen ahí. Ponían ahí 2 horcas y colgaban a la gente para que el resto de trabajadores los viera y sintieran la presión. Realmente no se sabía todo lo que se hacía en el campo de concentración, sino que se pensaba que era más light de lo que en realidad era, para que el pueblo no pensara que tampoco que era tan duro y vivieran un poco una mentira. Y nada, vamos a entrar a las cocinas, que el grupo ya ha avanzado. Todavía no he ido a los barracones y ya estoy impactado. Solo viendo la litera y las taquillas esas que había que compartir entre varias personas. Se supone que era una taquilla por litera, pero de todas formas, imaginaros meter toda tu vida en una taquilla tan pequeña. Aunque está demostrado que al final había gente que compartía taquillas. O sea, taquillas y camas. Aunque hubiera 3 colchones, a lo mejor dormían 2 por colchón. Es súper fuerte. Y lo de la horca debe de estar por aquí. Todavía no lo hemos visto, pero qué fuerte que ahorcaran a gente delante de todos para tenerlos sometidos. O sea, me parece muy, muy, muy fuerte. La verdad que
pelos de punta y todavía no hemos visto los barracones, familia. De hecho, no sé si es la sugestión, si es el lugar. De repente, encima hoy no hacía viento, hemos venido aquí y empezado a ver un viento súper grande en esta zona porque es súper plana. Tengo dolor de cabeza y todo. Y vamos a ver también los trajes que llevaban los judíos, que era así para que lo reconocieran desde lejos. En plan, si salían corriendo, si querían huir, era un traje muy característico, franjas blancas y negras. Entonces se sabía que estaba huyendo uno de ellos. Entonces lo tenían muy difícil para poder escapar de aquí. Mirad, estas son fotos originales de la época. Mirad cómo estaba la gente de chupada, que se le marcaban los huesos, todos con estos trajes. Hay por aquí varias imágenes de la época. Las pocas que se han filtrado. Mirad, una camilla también. Mirad, aquí había un pequeño entretenimiento, que era un ajedrez. Muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín. Súper curioso. No sé de quién sería, si de judíos o no, pero se encontró aquí. Esta es la horca, familia, ¿veis? Los dos agujeros que había. Se metían estos palos y ahí se ahorcaban las personas. Escalofriante, ¿eh? Que ahí se colgara a las personas en mitad de todo el campo de concentración y dejaran ahí el cadáver durante X tiempo para que la gente lo viese. Me parece súper fuerte y súper impactante. Esto que veis aquí es una barra de medición, pues es la manera en la que más soviéticos murieron. Hasta 15.000 personas de las 18.000 soviéticas que fallecieron en este campo de concentración fue midiéndose con este metro que estáis viendo o con uno muy parecido. No sabemos si era exactamente este, pero era uno de ellos. Llegaban, se ponían a medirse y cuando se ponían ahí, al pisar, activaban un mecanismo que activaba una metralleta y se disparaban a sí mismos sin saberlo. Y estaba insonorizado, entonces toda la gente que iba entrando a esa sala a medirse desconocía que iban a ser ejecutados en ese momento. Después de que fallecieran tantas personas en este modo, es cuando se crearon los hornos crematorios para hacer algo con los cadáveres, porque se les acumulaban muchísimos cadáveres. ¿Qué es lo que pasa? Que para que el resto de la población siguiera trabajando, de la población del campo de concentración, se le decía que esto solo pasaba con los soviéticos, que este problema que sí que eran hornos crematorios, pero que solo era para soviéticos, que los demás siguieran trabajando, que para ellos no iba a haber exterminio. Entonces les engañaban, seguían trabajando pensando que ellos no iban a morir, que era solo para los soviéticos, pero finalmente morían todos. Muy triste. Pienso que lo que vamos a ver ahora es contenido sensible, o sea, literalmente vamos a ir a ver hornos crematorios donde han muerto miles y miles y miles de personas. Así que si eres aprensivo, pues prepárate para ello. Si no estás seguro, pues puedes salir del vídeo. Voy a entrar en el interior y os voy a contar mi experiencia, mis sensaciones. Y os lo voy a mostrar tal y como es. Que los trajes judíos tenían todos un triángulo. No sé si lo habéis visto antes en el traje que hemos enseñado. Por ejemplo, el rojo era para los presos políticos. El marrón era para los gitanos. El rosa era para los homosexuales. Dependiendo de qué tipo de preso seas, tenías un tipo de triángulo u otro. El negro era para los indigentes y el amarillo era para los judíos. Y dependiendo del triángulo que tenías, pues tenías un castigo diferente, en plan más duro o menos duro. Y también creo, no estoy seguro, que depende del triángulo que tuvieras y el trabajo forzado que tenías, las empresas pagaban más o menos por tu servicio. Gente, esto eran paredes de fusilamiento, que yo pensaba que esto eran los hornos crematorios, porque han dicho que íbamos para allá, pero no, eran paredes de fusilamiento. Aquí venían y fusilaban a las personas. Aquí abajo. Qué fuerte. Es muy difícil describir esto. Sachsenhausen. No se me va a olvidar ya este nombre. El nombre del campo de concentración. Sachsenhausen. Pues familia, estos son los hornos crematorios que se utilizaban. Os pondré imágenes. Pero ahí murieron muchísimas personas. Y las otras imágenes que habéis visto del suelo o que vais a ver a continuación es donde estaban las cámaras de gas. No se sabe cuántas personas pudieron morir en esas cámaras de gas,
ni tampoco cuántas personas llegaron a quemar en los hornos crematorios como estos de aquí. Lo que se sabe es que se utilizaban hornos crematorios y no se utilizaban tantas fosas comunes por el hecho de que se podían propagar enfermedades, y en un lugar donde estaba diseñado para 4.500 personas y que ya la primera vez que llegaron muchas, llegaron 6.000 en 2 días y al tiempo volvieron a llegar otras 6.000 en otros 2 días diferentes, estaba esto colapsado. Podía haber cualquier tipo de enfermedad o que los cadáveres desarrollaran enfermedades, que se contagiaran, entonces los quemaban para evitar, joder, cuesta hablar de esto, para evitar pues propagar las enfermedades. Y las cámaras de gas, pues está un poco destruido todo, se ve en el suelo pues alguna marca, así alcantarilla y demás. Y hornos yo estoy contando desde aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 entradas de fuego, que habría más, supongo, pero no sé cómo eran del todo. No sé si eran individuales, si eran grandes. No lo sé. Pero mucho respeto a este lugar y el entorno. Y saber que han fallecido tantas personas. De hecho, hemos pasado por el barracón donde exterminaron a los 15.000 soviéticos que hemos dicho antes, que solo quedan piedras, ya no quedan restos, queda el cuadrado de lo que fue. Y es muy duro imaginar lo que ha tenido que ser estar aquí. Y ahí abajo, justo por ahí, está la pared de fusilamiento. O sea, detrás de este blanco que veis, justo ahí, está la pared de fusilamiento. El hecho, familia, de que esté en tan mal estado, que me está informando, es porque los nazis antes de irse lo destruyeron para que no se supiera lo que se hacía ahí. Pero bueno, lo acabaron de destruir también los soviéticos, un poco como por rabia y demás. Lo destruyeron. Entonces está como lo hemos visto, y al final no han decidido remodelarlo y que se vea tal y como era, porque es un cementerio, realmente ha muerto mucha gente, se ha cremado a muchísima gente, y por respeto a estos difuntos se ha dejado tal y como estaba después de que lo dinamitaran. Estoy todo el rato diciendo soviéticos, pero son eslavos. O sea, estoy diciendo soviéticos, pero son eslavos, familia. Es que me lío entre los soviéticos y los eslavos. Estoy tan sugestionado aquí dentro que me he confundido. Pues este monumento lo hicieron los soviéticos poniendo aquí el nombre de todos los países que colaboraron en liberar a las personas de los campos de concentración. Y esto que veis arriba rojo es los triángulos que os explicaba antes, que pertenecían a los políticos. Como hay 18 países soviéticos, Rumanía, Ucrania y demás, pues hicieron un triángulo por cada uno de ellos. No reconocieron ni a los gitanos ni a los judíos, les preocupaba solo eso. Y como habéis visto, estaba España, porque Franco mandó aquí a tropas para que colaboraran en esto. Claro, es un poco contradictorio, ¿no? Porque al final era un dictador y era amigo de Hitler. Pero sí, Franco mandó soldados. De hecho, se dice que los republicanos que estaban en los campos de concentración, Franco los volvió a mandar a España, y fue cuando se crearon los campos de concentración en España, que por ejemplo en Canarias tenemos campos de concentración. Así que estas personas que fueron liberadas, no se sabe si los españoles que fueron liberados realmente luego volvieron a ser apresados, a liberarlos de aquí y mandados a España. Vamos a ver ahora el barracón 38. Trataré de grabarlo lo mejor posible y de contaros un poquito la sensación y la experiencia que hay dentro. Como veis, todo esto son restos de barracones, la zona que veis marrón, y ya estamos caminando. Hay muchísimas torres de vigilancia alrededor de todo esto, está lleno de torres de vigilancia. Y es que es muy triste el ambiente, encima al estar en Alemania un día de viento, nublado, los árboles estos así ahí en el medio. Sabemos que enfrente había una horca. Impacta, totalmente impacta. Y vamos a ver ahora dónde vivían estas personas. ¿Veis? Esto es lo que os digo, las torres estas están cada poco, hay un montón de torres. Impactan mucho, ¿eh? Imagínate lo controlado que tendrías que sentir enjaulado dentro de un barracón, luego con muros alrededor y pinchos y encima un montón de torres sin darte de comer, matándote de hambre, porque la realidad es que no había comida. Para casi el pueblo alemán, imaginaros para los judíos, les mataban de hambre. No comían, apenas. Es muy triste, pero es cierto. Digo los judíos, pero que realmente aquí han muerto muchísimas personas de muchísimos países diferentes y culturas y religiones. Pero los judíos obviamente ha sido el pueblo que más ha sufrido
y los que más han pagado las consecuencias de este régimen. Por lo tanto, me refiero a los judíos. Cuando hago referencia a ellos, me refiero a todas las personas que han sufrido el abuso aquí en el campo de concentración de Sachsenhausen. Se está poniendo el día aún más triste, no solo el viento, sino que está empezando a llover. Noto como el agua cae sobre la piel y es tan fina ahora mismo que parece que son chispazos, ¿sabéis? El contraste de temperatura cuando te cae un poquito de agua, que hace calor. Pues nada, gente, vamos a entrar aquí al barracón 38 y vamos a ver la realidad de cómo vivía. Aquí la intimidad justita, ¿eh? Y allí hay urinarios de pared también a la izquierda, no sé si se ven al fondo. Mirad los techos. Y hay un olor peculiar dentro de este lugar, gente. Os lo prometo. Aquí es donde se sentaban a hablar, a comer, no lo sé. No nos han explicado mucho. Este era el espacio que tenían para guardar cosas en las taquillas. Os prometo que hay un olor particular aquí dentro. Como... no sé explicaros, muy extraño, muy nuevo para mí. Y ahora vamos a ver lo que son la zona de camas, que no se puede entrar, pero os la voy a enseñar. Para la cantidad de gente que hay, familia, hay un silencio terrible, ¿eh? Mirad que Alemania en sí no hay mucho ruido, pero es que hay un silencio viento. Este es el baño, familia. Aquí como 400 personas a la vez tenían que asearse y estar en media hora listos desde que se despertaban fuera. Hay una especie de duchas ahí, las pilas del medio. Increíble, es muy impactante, ¿eh? Y ahora te sacan como una zona de museo en paralelo al barracón. Visto ya este barracón, vamos a ver el otro. Que también lo que me llama la atención es la cantidad de trabajo que genera esto hoy en día. En plan, hay un montón de guías, hay españoles, había 3 guías hablando entre ellos. Nuestra guía no estaba ahí, que sería una cuarta española. Gente de muchos países al final se ganan la vida enseñando este lugar. ¿Quién lo diría? No sé, yo creo que nadie ha pensado en eso, pero a mí me impacta, me resulta un dato curioso. Al que vamos a entrar ahora, este pabellón, debe ser menos interesante porque nos han recomendado sobre todo ver el anterior, que era el 38. Vamos a ver este. Ah, mira, en este te dejan entrar. Sí, ¿no? No pone que no. Mirad el baño. Se puede entrar, o sea, por lo menos no hay barrera, no hay nada. Aquí está. Esto era como una ducha. Lo que pasa es que el agua yo creo que la tenían que coger de aquí. No estoy seguro. Sí, porque mira, tiene aquí para que vayas leyendo en esta zona. Qué fuerte. Hay un olor parecido al urbex, a los lugares abandonados que suelo explorar. Este es más modernito que el que hemos visto antes. Lo que les tienen puesto es una capa de cemento algunos, yo creo que para que se conserven mejor. Lo que no entiendo bien es que no hay como tubería para vaciarlo. No entiendo muy bien cómo se haría. ¿Se tendría que vaciar con algún artilugio? No lo sé. Y estos pues para la pared, que son bastante bajitos. Para mi altura, yo que soy alto, me queda por debajo de la cintura, me queda bastante bajo. Gente, nos estamos yendo, pero ha empezado a llover. Y nada, la verdad que impacta muchísimo ver esto. Estamos en agosto, ahora mismo. Estamos a principios de agosto. Cuando estés viendo este vídeo no lo sé. Estoy en manga corta y pantalón corto, hace fresquito. Lo dicho, es muy impactante. Encima, este tipo de temperatura, la lluvia, el ambiente así enrarecido, da mucho que pensar, mucho que reflexionar de lo que es capaz el ser humano mediante la manipulación, lo que se puede hacer a un pueblo engañado, tomarle la cabeza de que son víctimas de los judíos, porque los judíos eran gente con muchísimo poder adquisitivo, y Hitler no soportaba eso. Además fue como progresivo. Primero les privó de ir a los colegios, a las universidades, de poder ser funcionarios públicos. Fue metiéndoles cosas. Y tras los Juegos Olímpicos de París, asesina a uno de los ministros de Hitler. Y a raíz de eso ya tiene la excusa de decir que los judíos están infiltrados en Alemania y que están masacrando
no sé por qué, a su pueblo. Entonces ahí ya nació el odio absoluto y fue lo que utilizaron para perseguirles y acabar con ella. Después de que falleciera este ministro de familia que os conté, fue en noviembre, creo que el 8 y 9, fue lo famoso que se conoce como las noches de los cristales rotos, que fueron los días en los que el pueblo alemán salía a la calle y reventó todas las casas y los negocios de los judíos. Y por eso se conoce como los días de los cristales rotos, las noches de los cristales rotos, aunque nos han dicho que en Alemania no es tan conocido ese nombre, que es más en nuestro país. Nada, familia, después de esta intervención que he hecho un poquito de historia, deciros que os invito también a reflexionar, que os invito a meditar sobre lo que es capaz el ser humano. Me gustaría saber qué opinas, qué te ha transmitido este lugar. Y espero que la historia sirva para que no vuelva a repetirse, para que nos haya dado una lección y a lo que puede llegar el ser humano y de lo que no queremos en nuestro futuro. Y nada más. Esto último dicho no es un discurso político, ni mucho menos, solo es una reflexión a nivel personal. Y eso, que nos vemos el lunes que viene. Chao, familia.